Buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Ministerio de las Culturas y el Gobierno de la provincia de Neuquén, queremos agradecerles por la confianza a los tres. Si bien Nico es compañero nuestro de trabajo, el equipo que han hecho ustedes con las demás personas que integran el proyecto de este libro, y que tengan confianza en nosotros para hacer esta presentación, darles el mensaje de nuestro ministro y el de nuestro equipo propio de patrimonio, que nosotros habíamos creado un jueves cada 15 días, presentaciones de investigaciones en el Centro Cultural Alberdi. Lo habíamos empezado a hacer con profesionales de la paleontología, de la arqueología, y bueno, hoy desde la historia y la economía, ustedes hacen esta presentación y la verdad que nos enorgullece como ministerio y como compañero de trabajo de Nicolás formar parte de esta presentación. Así que agradecidos, buenas tardes, muchos éxitos con este libro que ya está siendo pedido, nos han pedido que lo reenviemos, así que hay buenos augurios. Como decía Carlos, la verdad que es un placer enorme reunirnos en estas circunstancias excepcionales. Y bueno, no hay nada más que palabras de agradecimiento a todos ustedes por tomarse un tiempo de este sábado, de las ocupaciones que tienen y compartir un momento de debate, discusión sobre algo que tenemos tan presente y que forma parte de nuestra cotidianidad como son las ciudades de la Norpatagonia. Yo voy a decir 2 o 3 palabras muy brevemente, y me toca a mí agradecer esta empresa, que es una empresa colectiva, que es el producto de muchos años de trabajo, que nos ha dado muchas gratificaciones. Este rompecabezas urbano, de alguna manera, trata de, como dice el título, de emular eso, ¿no? Son diferentes piezas que cada una de los investigadores hemos ido tratando de armar, sin tener, a veces con una totalidad que está en permanente mutación. Bueno, ¿cuáles son los principales agradecimientos? A la Universidad Nacional del Comahue, naturalmente, a la Universidad Nacional de Río Negro, a las diferentes casas de altos estudios que albergan a los diferentes investigadores e investigadoras, a la Facultad de Economía y Administración. Agradecemos a Mariela, su presencia hoy acá y todo el apoyo institucional. Es decir, este proyecto no podría haberse desarrollado si no fuera por la convergencia y los esfuerzos de innumerables instituciones y de diferentes proyectos de investigación que se han llevado a cabo. Los más importantes, bueno, Joaquín después y Fernando nos hablarán un poco de ello, son el proyecto que tiene sede en la Universidad Nacional del Comahue, que es el de segregación residencial en ciudades intermedias, a través del estudio de caso de la ciudad de Neuquén, y el que tiene, el que dirige Fernando, que es el estudio de victimización, que ya es un estudio que tiene sus buenos años, y de percepción de la inseguridad en la ciudad de Cipolletti, ¿sí? Por otro lado también, no está de más mencionar y agradecer los diferentes aportes y esfuerzos que realiza el IPEX, unidad ejecutora de doble pertenencia de la Universidad del Comahue y del CONICET. Es decir, realmente este libro no podría haber llegado a este puerto si no fuera por estos esfuerzos que realmente son colectivos, que no son no son esfuerzos individuales, sino que acá hay la convergencia de aportes de muchos investigadores y de muchas instituciones. Así que nuevamente un agradecimiento enorme a todos y todas, y bueno, bienvenidos y a disfrutar este momento. Bueno, gracias Nico. Entre la parte de los agradecimientos, que siempre son, por supuesto, muy complejos, porque uno se olvida de agradecer y demás, y uno está como muy
por un lado muy contento y muy satisfecho por llegar a esta instancia de presentación. Es la primera que hacemos del libro, esperemos tal vez no la última. Y bueno, nada, después como de la otra parte seria se va a encargar Joaquín, y todo el mundo siempre espera que diga 2 o 3 cosas más o menos graciosas. Previo a eso, quería también, sí, pero es más difícil con el mosaico. Nada, hay algunos de los autores del libro que también quería, yo los que vi, los que fui revisando. Después si de alguien me olvido me dicen, o nos decimos en el contexto de la charla posterior. La idea es que hablemos más bien poco nosotros y hablemos un poco todos, como decía Graciela, ¿no? Bueno, decíamos, ¿cómo hacer un libro sobre la ciudad en un contexto donde vivimos, ¿no? Muchos de nosotros, la gran mayoría de los que están hoy presentes, que la ciudad se nos vuelve, ¿no? Parte de nuestra epidermis, ¿no? Respiramos ciudad desde al menos 20 años, en la medida de una lógica de crecimiento exponencial, que se ha puesto tan de moda ahora, ¿no? El crecimiento de la curva, bueno, el crecimiento de la curva urbana en el Alto Valle, y pensábamos en ese sentido como en 3 recorridos, ¿no? Uno que abreva mucho de lo que en principio pensábamos y hacemos los historiadores, que es esta idea del rompecabezas, de las pistas, del paradigma indiciario, ¿no? De ir recopilando, pero en un punto también lo pensábamos en un terreno detectivesco. Joaquín lo dice ahí, en realidad lo decimos los 3, pero es una cosa que escribió Joaquín y ya estamos haciendo la pleno backstage del libro, que es sobre un texto de un detective que aplica la idea del rompecabezas como la idea de la construcción del conocimiento, ¿no? Ensamblando y enfocando y desenfocando las cosas. Y bueno, nada, parte de este libro tiene hasta trabajos o recopilaciones, si se quiere, como muy clásicas de lo que puede hacer el estudio urbano, ¿no? Hasta, bueno, Germán, uno de los que me estaba olvidando, que estuvo con un cuentaganado contando autos, ¿no es cierto? Tipo el loco de los autos, para ver el flujo entre las ciudades, ¿no? O bueno, Joaquín, que hubo un verano que se la pasó contando edificios para ver alta vacación le hizo pasar, digamos, ¿no? A su familia, saliendo a contar los edificios por la Leluar para entender los procesos de la gentrificación y de las ciudades que crecen para arriba, ¿no? Y tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con la idea de que es un libro que recupera como un punto sensible a nuestra labor como investigadores. Y también un poco por eso, y me parece que está claro en este este Zoom medio extraño y bizarro al que solo le falta, digamos, la presencia de CISEC, pero el resto vinieron todos los que queríamos que estuvieran, que es esto de los cruces, ¿no? Los cruces disciplinarios. La verdad que es un libro que estamos muy contentos de la cantidad de miradas que tuvo, realmente, ¿eh? No nos parece tan común, y lo que hemos leído en estudios urbanos, que en general es bastante, va sobre la línea de sumar miradas disciplinarias, pero tal vez a veces quedan cosas más, pequeños combos o ahí como unos matrimonios que en un punto, digamos, podían ampliarse, y acá aparece la mirada, ¿no? De la arquitectura, de la economía, de la historia, de la geografía, de la medicina, la criminología. Ustedes saben que es algo que de alguna manera en la Universidad de Río Negro hemos ido tratando de aportar, y es como el lugar que más pudimos hacerlo, que más pudimos desplegar trabajo de investigación, digamos, y no ya de dar clase y demás, que ha sido un poco la norma. Pero también un cruce institucional, y ahí sí que, bueno, un poco creo que quedó claro con los agradecimientos de Nico, y esto de que pobre le temblaba de nuevo, ¿no? Le temblaba acá la glotis de olvidarse a alguien, pero es que han sido tantas instituciones involucradas, instituciones y personas, y bueno, esto que siempre aparece Mariela en todas las presentaciones, Graciela, o sea, insisto, ¿no? Alumnos míos, exalumnos de la graduados hoy ya de la carrera donde damos clase. Ese cruce nos parece importante, nos parece relevante, nos parece fundamental, y nos parece que tiene que haber mucho más de eso en los próximos meses, conforme transitemos, ¿no? Tanto estos últimos episodios de la crisis sanitaria como la post-crisis y todo esto que estamos hablando, sin construir una especie de gigantesco guiso donde sumemos pequeñas cositas, ¿no? Y pequeños cachos de lo que podamos sumar, va a ser complicado. Y también, y no quería dejar de señalarlo porque me parece muy importante este libro, algo que nos complicó mucho hacerlo, pero nos generó mucha satisfacción a posteriori, que son los cruces de estilos. Es un libro que tiene textos muy académicos, y está la norma APA, ¿no? Y el sueño húmedo de Joaquín, digamos, todos los autores nuevos, qué sé yo, pero también aparece luego un texto que recopila la experiencia de la revista de la cooperativa CALF, y todos los que fuimos nacidos
y criados, encontramos en esas fotos parte de, ¿no? Una especie como de recuerdos de provincia en clave neuquina, ¿no? Pero también el texto de las chicas, de Marimé y su colega, digamos, que puntea la desigualdad desde lo que es mirar las puertas, porque finalmente es algo de eso lo que hace ese texto y una presencia, digamos, de lo visual y de la imagen, que, insisto, no siempre están en los estudios más académicos, que finalmente representan y piensan de algo súper visual como es la ciudad, ¿no? O sea que esa idea de cruces nos parece como muy lograda, no digo en tanto muy lograda si salió bien, pero muy importante haberlo intentado hacer y vamos a intentarlo, intentarlo varias veces, ¿no? Andar andando solo por andar. Y después la idea de viaje, es interesante eso, e insisto, ¿no? Para mí tiene mucho que ver con este derrotero y con algunas de las cosas que piensa y que va a comentar Joaquín en los próximos minutos, porque es esto de cómo recorrer ese artefacto cultural finalmente cuasi perfecto y a la vez absolutamente demencial, como es, ¿no? Agolparse, apiñarse, miles y miles de personas en muchos menos kilómetros cuadrados, ¿no? Cómo nos ha recorrido, es un viaje que en tanto y en cuanto la ciudad que pensamos nosotros podemos verlo desde, si ustedes quieren, digamos, el fin del feudalismo, y sin embargo hoy aparece prácticamente, ¿no? en entredicho, como decíamos en el videíto, o hackeada por esta lógica de el aglomerado, ¿no? Se vuelve como una especie de tenedor libre para el coronavirus, y somos como absolutamente, digamos, víctimas de nuestro propio deseo de juntarnos. Con lo cual, ese viaje y esas como estaciones que va a tener la ciudad, nos parecía relevante, al menos pensarlas para la Nor Patagonia, insisto, un espacio donde la ciudad ha tenido como muchas transformaciones, ¿no? Esto de, ¿te acordás? Pensar que esto era Barda, bueno, ahora no es Barda, ahora es la pequeña Dubái, y no, ahora va a ser, y así, ¿no es cierto? La plataforma de Vaca Muerta, pero también la ciudad de los contrastes y de las tomas, bueno, un poco toda esa idea queríamos plasmarla en el libro, nos pareció que, bueno, que era posible, nos pareció que salió, y pensar un poco los textos de Roberto, que, bueno, cómo eso después se mira y se apropia de un costado más cultural y demás, o el trabajo que hacemos nosotros, como decía Nico, con la encuesta de victimización, que lo hacemos del 2013, y vemos cómo estas son ciudades que tienen sobre la cuestión de la seguridad y demás un pensar ya bastante propio, y nos parece eso, ¿no? Que es como muy complejo lo que ha sucedido este año, pero a su vez es como bastante estimulante para continuar pensando, porque bueno, lo cierto es que ver una medida sanitaria y las colas que implicaban en los puentes, por lo menos demostró que este libro cierta ventana de oportunidad tenía para escribirse, para pensarse y para compartirse hoy con ustedes. Así que ahora lo dejo a el doctor Perren, que va a compartir pantalla. Esta es una pantalla compartida fidedignamente. Bueno, me tocó bailar con la más fea, tratar de ver esto del impacto de la pandemia en nuestras ciudades. Y para enfrentar este desafío, se me ocurrió elaborar una tesis, aunque suene un poco pretencioso, una tesis que voy a ir desagregando con el paso de los minutos, una tesis que, palabras más, palabras menos, podría sintetizarse en una frase. La epidemia volvió visible lo que para la inmensa mayoría era invisible, o que era visible solo para un puñado de especialistas. Mostró una serie de contradicciones que no generó, pero que está ayudando a reforzar. Por eso es importante pensar en escenarios hacia adelante. ¿Qué fue lo primero que puso en evidencia la pandemia? Básicamente las desigualdades que atraviesan a nuestras sociedades. Es la prueba palmaria de esas asimetrías que viene generando el capitalismo contemporáneo, ese que comenzó en la década de los 70, de la mano de los procesos de neoliberalización, urbanización y financiarización del capital. Nuestros estudiantes de Historia Económica en este momento están abandonando la sala, esto lo vieron no menos de 2 millones de veces, pero bueno, de eso se trata.
Esas asimetrías que son resultado de una economía que crece a una tasa muy baja, que se cuece a fuego lento, como dice Piketty, y que deja a su paso brechas sociales cada vez más extensas. Y si el siglo XXI es el siglo de la desigualdad, me parecía importante problematizar un discurso que ha ganado peso en los medios de comunicación. Esto de que la epidemia es democrática y que como tal tenemos que superar la grieta para enfrentarla. Sin dejar de ser en parte cierto, sobre todo en la vertiente más biológica, más física del fenómeno, no podríamos pensar la epidemia a partir del lente de los derechos civiles o de los derechos políticos. Somos todos iguales frente a la ley, somos todos iguales frente a la epidemia. Si medimos su impacto, veríamos que la epidemia no solo no es democrática, sino que entiende de clases sociales y entiende de territorios. Veríamos que el coronavirus, el COVID-19, o como quieran llamarlo, entiende de segregación, entiende de términos socioespaciales. Todos elementos que atraviesan el libro de principio a fin. Voy a utilizar dos ejemplos de dos ciudades que tienen diferente envergadura para que ustedes puedan entender el punto hacia donde quiero ir. Dos ciudades que tienen diferente tamaño y que nos muestran que en el fondo, esto que voy a señalar, es algo que atraviesa la urbanización contemporánea y que no es una cuestión de tamaño. Voy a compartir pantalla, espero que esto salga bien, puede fallar, como dice Fernando. ¿Se ve bien? Lo que ven en la pantalla es un mapa de Comodoro Rivadavia, una ciudad intermedia localizada en la Patagonia Central Argentina. Fue realizado a partir de un seguimiento georreferenciado e implementado por el municipio de Comodoro y la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. El mapa muestra con total claridad que la geografía de la epidemia coincide con el mapa de la riqueza, por lo menos en una primera etapa. Los infectados o los sospechosos de tener coronavirus tenían buenos ingresos, habían viajado a Europa, residían en el centro de Comodoro, o bien en Radatili, que es un enclave de la riqueza, ubicado a unos 5 kilómetros del centro de esta ciudad. Voy a dejar de compartir. Ahora bien, aunque las sospechas de coronavirus se concentran en las áreas más consolidadas de nuestras ciudades, los efectos más dramáticos los vemos en la periferia. Un estudio de la UNAM sobre el DF mexicano muestra que los municipios marginados, de relegación, diría Huacán, son los más vulnerables frente al avance de la epidemia. Tanto porque no pueden respetar la distancia social, por hacinamiento, como por verse impactados por el parate de la economía. Y aquí nuevamente voy a compartir pantalla, espero no estar abusando de este recurso, pero me parece importante. Mostrabas de nuevo ese mapa, te pedí a alguien en el chat. Sí, Comodoro Rivadavia, el mapa de las sospechas de coronavirus coincide con el mapa de la riqueza. El centro y hacia el sur, Radatili, un enclave de la riqueza ubicado a unos 5 kilómetros del centro de Comodoro. Esto por el lado de las sospechas. Vamos a ver ahora el impacto. ¿Dónde está pegando el coronavirus? Lo que ven ahí está aclarado en la parte alta del mapa, es el porcentaje de viviendas sin acceso al agua. Fíjense que todo está concentrado en un área del DF.
en la concentración de casos confirmados de COVID-19. Son mapas que se espejan, se sobreimprimen, son prácticamente iguales. Ni que hablar de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La población en villas y asentamientos, es una larga discusión dentro del equipo, es de alrededor del 15% del total. La cantidad de nuevos casos, de alrededor del 50%. Vemos cómo claramente el impacto en las villas, asentamientos, está claramente sobrerepresentado. Vuelvo al mosaico. Esta socialización del virus, esto de abandonar su faceta más biológica, nos da pie para profundizar en torno a las urbanizaciones contemporáneas, muchas veces puestas en el banquillo de los acusados. Pero lejos de hacer leña del árbol caído, me interesa pensarlas en términos contradictorios, con sus luces y con sus sombras. Y esto queda a la vista con uno de los temas fetiches de los estudios urbanos, el de la densidad. Un tema que nos demandó meses y meses de trabajo dentro del equipo poder entenderlo en toda su dimensión. La aglomeración de población es quizás el vector clave en la transmisión de enfermedades. De ahí que se asocie de manera muy natural urbanización y epidemias, que sean términos intercambiables, muchas veces pensados como las dos caras de una misma moneda. La peste negra en el siglo XIV, la fiebre amarilla en el siglo XIX, la gripe española en 1918. Y con cada una de estas crisis sanitarias emerge la tentación de abandonar la ciudad, de irse al campo, como si en el campo no hubieran enfermedades y como si en nuestras ciudades no estuvieran avanzando sobre el campo. Basta con preguntarle a un chacarero sobre este tema. Pero la densidad, además de colaborar en la transmisión de enfermedades, permite que haya una economía de escala, una economía de aglomeración, que permite resolver buena parte de los desafíos que enfrentamos como sociedades modernas. No solo permiten abastecer de manera eficiente un montón de servicios básicos, luz, gas, cloacas, etc., sino que también permiten generar masas críticas que serían muy difíciles de conseguir de otra manera. Entre ellas, las masas críticas científicas, las comunidades científicas. Y acá vemos el carácter contradictorio de la urbanización contemporánea. Los grandes centros urbanos son los más afectados por el coronavirus. Nueva York, Londres, París, Buenos Aires, Madrid. Pero por su tamaño, estas ciudades albergan el grueso de los centros científicos que están trabajando en la vacuna, que desarrollan test para monitorear el avance de la epidemia. Fíjense cómo la densidad es un problema, pero también trae consigo soluciones. Aquí vemos claramente cómo la urbanización contemporánea es contradictoria. Y algo similar podríamos decir por debajo. La cuarentena nos muestra cómo nuestras ciudades se sostienen a través del esfuerzo de los y las trabajadoras. Obras paradas, jardines descuidados, raíces a la vista, no es nuestro caso, Fer, no es nuestro caso, Nico, dispositivos rotos, y un larguísimo etcétera, nos muestra cuán fundamentales son los y las trabajadoras en el funcionamiento de la maquinaria urbana. Toda esta situación puso en evidencia el grado de informalidad de nuestras economías, de la importancia que todavía tiene ese polo social marginal del que habla Gabriel Kessler en su controversia sobre la desigualdad. Esa desigualdad, que no deja de crecer con el tiempo, es resultado de una ciudad que excluye, pero también funciona como plataforma desde donde reivindicar derechos. Y esto me parece importante. La gente del Instituto del Conurbano, que viene trabajando muy bien estos temas, ha demostrado que aquellos asentamientos más organizados
son los que mejor están sobrellevando la cuarentena. Son los que mejor están aprovechando la ayuda del Estado. Y son las que mayor grado de innovación social están teniendo. Merenderos comunitarios, radios, sistemas de monitoreo, mapeos colaborativos, y otro larguísimo, etc. Vemos nuevamente el carácter contradictorio de la urbanización. Produce flagrantes desigualdades, pero a su vez genera capacidad transformadora, capacidad para minorar esas desigualdades. Las comunidades empoderadas son las más resilientes, son las que logran absorber el impacto de la crisis, y esa resiliencia favorece su empoderamiento. El empoderamiento o la resiliencia no son resultado de la crisis, sino son resultado de la organización previa. Las comunidades más resistentes son las más resilientes. La urbanización como problema, pero también como solución. Hasta aquí, espero que no se estén aburriendo, usé la pandemia como ventana desde donde observar las contradicciones propias de la urbanización contemporánea. En los próximos minutos, mi idea un poco es mirar hacia adelante, plantear algunos escenarios hacia el futuro. Y en la misma línea que vengo sosteniendo, ese futuro, además de no estar escrito, tiene un carácter ambiguo. Puede volverse una especie de Black Mirror en el que se refuerzan y reconfiguran los dispositivos de control. Los shocks sociales, esto lo saben tan bien como yo, pueden servir de antesala a nuevas formas de autoritarismo. Hace algunos días, Naomi Klein habló de un gran hermano tecnológico, una especie de dictadura del algoritmo que detrás de una fachada de libertad nos indica qué consumir, qué ver, qué vestir. ¿No? Como dijo Fernando en una columna hace unos pocos días, podríamos asistir a la caverna de Platón del siglo XXI. No se olviden que con las epidemias del siglo XIX vino el urbanismo moderno, un urbanismo que separa a las clases sociales, y que vuelve a nuestras ciudades organismos totalmente polarizados. Pero esta coyuntura también nos permite, o puede funcionar como oportunidad, para llenar de contenido a ese significante vacío que llamamos derecho a la ciudad. Y me parece que esta es la apuesta hacia adelante, la gran apuesta hacia adelante. Puede que este presente interrumpido nos dé la oportunidad de pensar las ciudades de cara al siglo XXI, o por lo menos poder diseccionar cuáles son los mecanismos que están reproduciendo e intensificando la desigualdad. Claro que esto no es una tarea sencilla, y puede que detrás de propuestas interesantes y hasta seductoras se oculte la segregación. Y quiero reforzar este punto, reforzar esta tensión, a partir de dos temas que son recurrentes en el urbanismo táctico. Esto de un urbanismo que genera efectos rápidos y que puede llegar a reproducir desigualdades. Lo voy a trabajar a partir de la movilidad y a partir del green urbano, los espacios verdes. Si algo nos mostró la epidemia es cuán dependientes somos del transporte automotor. Calles vacías, el petróleo por el suelo, el planeta tomándose un respiro, respirando hondo, funcionan como oportunidad para avanzar en reformas que habían comenzado, pero que venían a un ritmo muy lento. Todas tendientes a revertir esa fórmula de 25% veredas, 75% calles. Nos dio la oportunidad de pensar en nuevas movilidades, en bicisendas, en sistemas integrados de transportes. Nos dio la oportunidad de pensar en ciudades para la gente y no para los autos, como dice Jean Gehl, ciudades con escala urbana, con escala humana, como les gusta decir a mis amigos los arquitectos. Pero junto en ese punto, cuando todo parece perfecto, me embarga una duda que comparto con ustedes, y que me gustaría que después podamos debatir todos juntos. Esta apuesta por el peatón o por las bicis
por consumos colectivos de segunda generación, como me gusta decir, van en el sentido de pensar una ciudad de cercanía, una ciudad de vecindad, una ciudad donde todo quede más o menos a 15 minutos de distancia. Cuando veo estos planteos, que no dudo de su importancia, me pregunto si no deberíamos pensar primero en ciudades mixtas en términos sociales y luego en ciudades cercanas, o si no deberíamos trabajar al mismo tiempo en la consecución de ambas metas. Es que la movilidad es la contrafuerza de la segregación, y si la restringimos a su máxima expresión, puede que construyamos ciudades cercanas, pero totalmente segregadas. Puede que la cuarentena deje de ser algo provisorio y se vuelva algo permanente, esto del aislamiento. El riesgo que corremos es crear ciudades cercanas para ricos, cercanas para pobres, cercanas para clases medias, pero ciudades escasamente conectadas entre estas partes. Lo mismo podríamos decir de los espacios públicos, del greening urbano. Nadie duda de la necesidad de oxigenar nuestras ciudades. No hay duda de eso. Pero si no calibramos bien el impacto que esas medidas tienen en las zonas aledañas, puede que estemos favoreciendo procesos de valorización, elitización y desplazamientos de la población de menores recursos. Eso lo vimos en el corredor del lugar Dr. Ramón, y eso probablemente lo veamos con el reciclamiento de la U9. Los ejemplos son infinitos, cada ciudad los tiene en abundancia, pero todos conducen a un mismo sitio, una ciudad injusta, con áreas socialmente homogéneas, escasamente conectadas entre sí. De ahí la importancia de acompañar el urbanismo táctico, este urbanismo efectista, con una profunda reforma urbana. Uno que vaya en el sentido de poner en valor uno de los pocos bienes que todavía no fue mercantilizado, la tierra pública. Una tierra que en el caso de Neuquén fue sometida a un proceso de remate en los últimos años. 50 hectáreas de localización céntrica en los últimos 10 años. Una que vaya en el sentido de absorber parte de la sobrerrenta que genera el Estado con su acción, permitiendo pensar en una nueva vivienda social, una nueva gobernanza urbana, no pensar en esa vivienda social periférica, sino aprovechar esos espacios de oportunidad que todavía existen en el centro de la ciudad, o en los espacios crudos en los distintos barrios de nuestra ciudad, y sin necesidad de estirar los límites de la ciudad casi al infinito, esos sprawls que hacen que nuestras urbanizaciones se confundan con el campo, y que Neuquén sea una de las ciudades con menor densidad demográfica del país. Una reforma que vaya en el sentido de intervenir en el mercado de alquileres, evitando los desplazamientos, que le quitan diversidad a nuestras ciudades y que terminan disolviendo tejidos que costó mucho conseguir y que costó mucho construir. A partir de estas transformaciones, que solo estoy aventurando y que me gustaría compartir con ustedes y que las podamos debatir, no solo estaríamos llenando de contenido el derecho a la ciudad, sino que estaríamos acortando distancias físicas y sociales a la vez. Esta me parece que es una buena utopía para el siglo XXI. Me parece que es una buena utopía para este mundo post-pandemia. Esto de pensar en ciudades cercanas y mixtas en términos sociales, y trabajar con las dos metas de manera simultánea. Yo me voy a quedar por acá. Les quiero agradecer a todos y a todas por su presencia, y espero que esto sea el comienzo de un debate que nos lleve a ciudades más justas. Muchas gracias. Bueno, habilitamos el debate, el intercambio de ideas. Bueno, la idea es habilitar que cada uno pueda plantear los interrogantes que tiene y que se genere un espacio de discusión y de intercambio de ideas. No sé quién quiere comentar algo, preguntar algo. Tengan absoluta libertad. Siempre cuesta romper el hielo, así que el primero que se anime va a tener un mérito doble. Exacto. Doble sándwich.
Graciela, Sí, ¿puedo preguntar? por favor. Por supuesto. Bueno, no, yo quería saber, muy buena esta presentación, muy de compartir, comparto totalmente lo que has expuesto. Lo que preguntaría, porque me interesa, es saber, además, el resto del contenido del libro, si es esto más extendido o si hay en los distintos capítulos algunos puntos particulares que abonan la conexión entre lo existente y lo futuro a partir de los nuevos escenarios. Cuando pensamos el libro, Graciela, la pandemia estaba muy lejos. Claro. Muy lejos, y se nos ocurrió que esta presentación podía ser una buena oportunidad para conectar lo que venimos haciendo, este estudio de la producción de desigualdad en escenarios urbanos, y la pandemia. Así que toda la parte prospectiva es resultado de esta presentación, no está presente en el libro. Sí hay algunos capítulos que aventuran algunas hipótesis sobre el desarrollo urbano de la región. Hay un texto que escribió Germán, nuestro geógrafo estrella, el mejor cartógrafo de la Patagonia, así lo hemos definido, una especie de continuación de los señeros trabajos de Barniaski. Y él trabaja no solo a partir de Fox, como Neuquén se empieza a metropolizar, y el Alto Valle abandona esa vieja idea de la metrópolis sin metrópolis, y lo hace también a partir de los flujos, que es algo extraordinariamente novedoso, y al final da algunos aportes para el ordenamiento territorial. Ahí tenés un capítulo que va en ese sentido. Un texto que escribimos con Sergio Cabezas, que también lo veo, aunque no está con imagen, va en el mismo sentido, pero posando su atención en el centro de la ciudad. Vemos con claridad cómo esto de la ciudad convirtiéndose en reserva de valor no hizo más que disparar el precio del suelo en el centro de la ciudad, no hizo más que aumentar el precio de los alquileres, y ha tendido a desplazar a la población de bajos recursos. En el centro de Neuquén siempre estuvo la población o el sector más granado de la sociedad, pero en espacios heterogéneos en términos sociales. Había ricos y pobres. De la mano de este proceso, lo que vemos es una elitización, es lo que dimos en llamar una renovación excluyente, que sería una vía patagónica de gentrificar. No sé si te contesto, pero por lo menos tenés los dos capítulos que dialogan mejor con esta presentación. Sí, perfecto. Era una inquietud para ubicarme en el conjunto del rompecabezas. Lo bueno que tiene este libro, Graciela, y se los digo a todos, es que está disponible en formato digital, solo con entrar al sitio de la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro. Hay un Open Edition y ustedes pueden acceder a todo el libro o a los capítulos de su interés. ¿Sí puedo? Pero... Bueno, un gusto escucharles. La verdad es que es sin dudas una contribución necesaria para pensar nuestras ciudades y los entramados en los que nos vemos tan comprometidos y comprometidas también, ¿no? En cómo desandar las problemáticas que emergen y que venimos arrastrando y que claramente pusieron, como decía Joaquín, en evidencia la densidad, ¿no? En torno a las desigualdades. Pero bueno, una tiene una escucha desde sus propias obsesiones, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿cómo pensar estos entramados que vos destacabas en relación a los nuevos contextos, en relación a la pandemia, y el tema de volver a esta lógica de circulación de la vecindad? Y yo pensaba por ahí más preocupada desde los estudios agrarios, cómo puso en evidencia también otros posibles circuitos del aprovisionamiento de alimentos,
claramente estamos como instalando otras prácticas en relación al acceso a consumos de la alimentación. No solo tiene que ver, creo yo, con esta desigualdad en torno a lo habitacional, sino cómo comemos, qué comemos y quiénes nos ofrecen los alimentos, ¿no? Y me parece que los circuitos de la economía social y el aprovisionamiento en torno a los circuitos de la vecindad claramente ponen como en jaque otras lógicas de consumo que claramente se habían naturalizado, creo yo, desde los 90, que tienen que ver con los hipermercados, los shopping, digamos, estamos pensando con otras lógicas de circulación del abastecimiento. Y por otro lado, también en sintonía con cómo pensar en formas de nuevas normalidades post-pandémicas, me parece que el tema de esto, de la economía social, del lugar que deberían tener prioritarios, las ferias y demás, como ese lugar de valoración en términos de consumo, y como también la tierra disponible, pensarla en términos no solo de lo habitacional, sino también para la producción de pequeña escala de alimentos frescos, ¿no? Y que no sea como una lógica a la cual nos habituamos ver tierras irrigadas destinadas a la producción en las que se instalan empresas de servicios petroleros, y volver como a reflexionar acerca de los usos tan desiguales, acerca, como vos decías, de la tierra pública o incluso de la privada, pero con capacidad productiva, ¿no? Gracias, Vero. Impecable, como siempre. Con Vero tenemos un instituto en común, y ese instituto está trabajando en la producción de la desigualdad. Tenemos un CUBE, y todas estas discusiones me parece que vienen a enriquecer ese proyecto. Yo quisiera decir algo, Joaquín. Adriana, bienvenida, otra de las autoras. ¿Cómo están? No, lo que quería decir con relación me gusta compartir esto porque es un pensamiento que tengo desde el principio, casi, cuando se empezaron a liberar, a permitir algunas actividades, que es algo que yo todavía no puedo entender, y yo creo que en realidad la colonización de nuestras formas de pensar el consumo están muy institucionalizadas, yo creo que también incluso en los que nos gobiernan, porque yo todavía no puedo entender por qué las ferias hoy, aún hoy, no están permitidas, las ferias vecinales, ¿cuál es la diferencia con ir a un gran supermercado? Cuando una feria puede ser abierta, incluso en Plotier, se había pensado que sea en el predio donde se hace la feria de Plotier, el festival, digamos, anual, o sea que puede haber mucha distancia, y nadie puede explicar, yo no lo puedo entender, por qué eso no sucede. Cuando hay un montón de familias que viven de estas ferias de manera semanal, que no tienen resto, sin embargo, todavía no están autorizadas. Es algo inexplicable. Y te dicen que es la economía de cercanía, pero la verdad que esas ferias realmente funcionan como una economía de cercanía, por lo menos acá en Plotier es muy importante, y sin embargo no están autorizadas. Yo la verdad que no lo entiendo. Solo quería decir eso, y bueno, agradecer tu presentación en relación al capítulo nuestro con Rodrigo, no sé si está por ahí. Nosotros trabajamos el tema de San Martín de los Andes, que es una situación extrema de desigualdad, en donde se asocia al turismo la posibilidad de la generación, digamos, de que en la ciudad, de alguna manera la gente circula, consume, y cuando nosotros hicimos el estudio, en ese momento San Martín ya tenía 14 countries, algunos de ellos con más de 1000 hectáreas, que son ciudades en sí mismas, y que la mayoría de ellos, si ustedes ven el mapa que nosotros incluimos, están en la periferia, y avanzan sobre el parque. Entonces, y avanzan sobre los bienes comunes, o sea, sobre el bosque.
Alguien, cuando vos ves por qué eso sucede, en realidad es porque la normativa en general, por lo menos en el municipio de San Martín de los Andes, el que hace ciudad es el desarrollador. Porque en la medida que vos resuelvas, digamos, la situación, digamos, de quién hace las calles, quién hace los tendidos eléctricos, bla, 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 te autorizan. Ahora, si tenés que hacer un loteo abierto, tenés 1.000.000 de restricciones. Bueno, en principio les confieso, en absoluta confianza, leí el libro rápidamente, digamos un punteo. Me parece bárbara la concepción de mosaico, como bien se dijo recién, una cierta heterogeneidad de formatos de presentación, pero obviamente con el común denominador. Me parece lo más, ha sido una coincidencia, pero una magnífica forma para encarar el debate, los análisis, con este nuevo protagonista que es la pandemia. Como se dijo, creo que fuiste vos, Joaquín, no recuerdo bien, es una ventana, es una oportunidad para repensar. Creo que es repensar y reivindicar cuestiones que uno cree convenientes, algunas para de alguna manera morigerar o detener o invertir procesos viciosos, defectuosos, no queridos, y paralelamente también para potenciar objetivos, imágenes o bondades, si se quiere, de habitabilidad perdidas. Para no dispersar, hay un tema que yo le agradezco a Adriana Otero porque recién ella puso algunas dudas sobre esta cuestión que ha parecido mágica. Lógico, estamos en un momento difícil y a veces uno se enamora de ciertas propuestas. No es porque las propuestas sean malas o improvisadas, pero tampoco hay que caer en simplificaciones. Esto es concretamente la propuesta de la ciudad de cercanía. Eso vos hablaste recién, Joaquín. No vamos a hacer mala onda, pero no alcanza, ojo, no alcanza. Metámosla dentro de las virtudes, los objetivos, las imágenes deseadas, que formen parte de la ciudad deseada, pero no se agotan. Porque como están planteados, no es nuevo esta propuesta. Y en general tiene que ver con un modelo de ciudad consolidada, la cual se la quiere mejorar o detener algunas cuestiones por demás conflictivas. Yo creo que hay que volver esto ya es una opinión muy personal, hay que volver, y particularmente en Neuquén, que es donde normalmente concentramos nuestras reflexiones, a pensar algún modelo. La ciudad, debemos pensar un modelo que incluya las virtudes de la ciudad de cercanía, un modelo que vuelva a pensar en la sustentabilidad en términos de los niveles de satisfacción de necesidades hacia adentro de las construcciones y la relación de las construcciones con el medio ambiente, con los intereses comunes. Bueno, todas estas cuestiones creo que deben estar contempladas, contenidas, sintetizadas, armonizadas en algún modelo de ciudad. Que obviamente esto no es mágico, hay que retrotraerse e invertir ciertos parámetros de funcionamiento, pero evidentemente, ya se ha dicho recién, la ciudad liberal, en donde los rumbos lo marcan el desarrollador, inversor o como quiera que sea, por ahí hay algunos libros que la llaman la ciudad empresa o algo por el estilo, debe invertirse, y para lo cual es imprescindible
repito, para ir terminando, ir pensando en algún modelo de ciudad. No significa para nada volver a los modelos cerrados, estáticos, dirigistas, que nadie se asuste, pero creo que debemos tener un colectivo que nos vaya uniendo, generando peso dentro del nivel de decisiones de la ciudad, porque también es necesario. Y bueno, esto es lo que se me ocurrió cuando apareció el tema de ciudad de cercanía, que lo veo en los últimos días aparecer como propuesta que nos va a ir salvando. Bienvenida, ojalá tengamos una ciudad con escala de la que la podamos recorrer y acceder a todas nuestras necesidades en bicicleta, caminando. Tenemos condiciones naturales muy favorables, ya nos hemos olvidado, salvo el otro día, cómo era la lluvia, el clima no es tan, diría que es bastante benigno, así que, pero bueno, el resto, lo que decía, los conceptos de sustentabilidad, de calidad de vida, tenemos que recuperarlos definitivamente, más otras cosas que ustedes han relatado, conocen perfectamente, revertir las desigualdades, etcétera, etcétera. Les agradezco mucho y seguiremos. Gracias, Jorge. Muy buen aporte. Alguien que se anime. Volvió Fernando. Del exilio. Yo, Fer, Inclusive lo pusimos de penitencia en la sala de espera. Estuvo casi 15 minutos. Sí. Porque uno de los coordinadores no está muy atento a la sala de espera, pese a ser el anfitrión. No, es que Sentí el rigor. perdí el cargo de anfitrión. ¿me permiten? Sí, por favor, Carlos. Bueno, escuchando a los tres preopinantes, estaba haciendo un poco la recorrida de lo que había leído del libro y las opiniones recién emitidas, y pensaba, ¿no? Esta mirada que ustedes hacen de la realidad y de la zona valletana de 1920. No por casualidad se hicieron los canales de riego. Ustedes imagínense que nuestro Neuquén, de Neuquén capital hacia Arroyito, se irrigaba con el canal de Arroyito justamente, se irriga ahora, pero el comienzo fue con un sistema de bombeos allí en donde está piscicultura ahora en Plotier. Hasta allí llegó el barco a vapor con las máquinas, y allí bajaron las máquinas en 1908, que es un trabajo que también estamos haciendo con Nicolás, para darle valor a ese sitio. En 1908 se puso en marcha un sistema de riego. Esto no era como lo vemos ahora nosotros, no habían chacras, era todo un desierto, arenales. La gente que estaba con su familia o asentados a la vera del río, era quien tenía su piño de chivo, su huerta, y podía proveer algo de alimento. Esto por lo que decía Tripping, de esto, que nos está pasando por encima la realidad y nos está quedando poco espacio para tener las ferias como estamos teniendo acá en el centro de Neuquén, como proponía también la señora que hablaba de Plotier y su lugar allí en el centro. Entonces se me ocurría pensar en ese Neuquén, el de 1920, el canal de riego que nace aquí nomás, en el dique Cordero, y llega hasta Villa Regina. Imagínense ese Neuquén y este que han relevado ustedes y lo han trasladado con las desigualdades al libro, que lo agradezco, los felicito, un gran aporte para los que nos gusta mantener viva la historia de nuestra zona, porque nos ayuda también a repensar, y yo creo que también habría que sugerírselo a los gobiernos locales, así como han hablado de Villa de Angostura, de San Martín, bueno, todo el núcleo Plaza Huíncul, Cutralcó, Neuquén, Plotier. Los gobiernos locales deben hacer ese mea culpa y, como decía el arquitecto recién, pensar esa ciudad ideal y tratar de que exista ese lugar donde
el desarrollador tiene que seguir normas, no puede ser de que nos está diciendo la señora que en San Martín hay 15 barrios privados, en donde tienen 1000 manzanas por barrio, una ciudad dentro de otra ciudad, con sus normas, con sus reglas. Entonces, la realidad que nos plantean ustedes desde esta publicación nos invita a repensar las cosas, y yo creo que tendríamos que aportar desde ahí y ver la posibilidad también de poder acercárselo a los distintos gobiernos locales. Yo auguro de que esto va a tener un interés especial si lo acercan a los gobiernos locales, porque está pensado desde la mirada que ustedes le dieron a los distintos núcleos habitacionales. Está buena, es muy, muy buena, porque plantea nuestra realidad y es muy distinta a la que seguramente pensaron quienes pretendieron desarrollar de otra manera, ¿no? Que viviésemos de la chacra. Ustedes imaginen Neuquén, Valentina Sur. Valentina Sur era nuestro proveedor de frutas y verduras, y ahora es todo barrio. Centenario, en su ingreso le queda muy, muy poca chacra. Entonces, ni hablar Chipoleti. Y dentro de toda esta desigualdad que notablemente uno recorre hoy, mientras hicimos una atención de una denuncia de hallazgo de fósiles en la Barda, y mientras veníamos para acá, le decía, agarramos la calle, creo que ustedes hicieron el núcleo de Neuquén Capital, fue Avenida del Trabajador, y me vine por ahí, pensando en lo que decía el libro, y qué realidad distinta cuando uno se viene desde ese oeste hacia el centro neuquino y presta atención. Hay una tarea por delante, y ustedes la reflejan bien en este trabajo. Entonces, un poco para finalizar era eso. Habiendo conocido por lo que nos dejan los libros, el Neuquén de 1920 y el de hoy, con este trabajo refleja muy bien esa desigualdad, y creo que nos queda un trabajo a los que pretendemos que la cosa funcione con igualdades, que esto habría que acercárselo como propuesta a los gobiernos locales, que ellos conozcan de este trabajo y que apliquen lo que tengan que aplicar para que se achiquen esas desigualdades. Así que muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. La verdad que ha sido enriquecedor el libro y este momento. Gracias, Carlos. Sí, Joaquín. Mariela, nuestra decana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Infaltable. Bueno, felicitaciones. Realmente un tema muy interesante y muy importante, ¿no? Para nuestra región, para nuestras ciudades, las ciudades de nuestra región. Y en el sentido en que comentaba Carlos y Jorge también, pensaba yo en qué posibilidades o cómo hacer el nexo para que quienes tienen que gestionar, quienes tienen que diseñar políticas públicas, puedan, o mejor dicho, se asesoren o cuenten con estos estudios como este u otros, ¿no? Para pensar en diagramar de ahora en más, para que las ciudades sean sostenibles y sobre todo, bueno, para la población actual, pero también para las futuras generaciones, porque en realidad lo que estamos pensando ahora, de lo que pensaron en 1920, lo estamos sufriendo ahora, y dentro de, bueno, muchos años sufrirán lo que nosotros pensamos o diseñamos o armamos o planificamos en la actualidad. Entonces, ¿cómo hacer para que, digamos, los gobiernos, como decía Carlos, tomen en cuenta estas recomendaciones? Eso, hay posibilidades, ustedes que están en estos temas tan importantes, es una pregunta porque me parece sumamente importante que podamos
desde la universidad, desde las universidades, digamos, hacer propuestas y que, bueno, sean consideradas a la hora de planificar. Estaba escuchando, bueno, en estos días que van a haber loteos en la meseta, y bueno, eso cómo se va a hacer, si hay algún consejo asesor que vea cómo, para después no tener los problemas que tenemos siempre de inundaciones, y bueno, y esto que comentaban ustedes de las cercanías y del traslado de la gente, bueno, los temas que bien explicaron recién. Además, bueno, ya con esto dejo, nuevamente los felicito porque me parece a todos, ¿no? Los que participan en los artículos del libro, me parece un tema súper interesante y de gran aplicación, digamos, a la vida real, a lo que nos está pasando, a lo que tenemos ahí a la mano, ¿no? Así que eso nada más. Gracias, Mariela. Nos está costando. No sé si vos querés hablar algo, Fer. Sí, bueno, cuesta, pero hay algunas líneas, y es verdad que yo creo que ahí la lógica es de trabajar con los gobiernos locales. Los intendentes buscan muchas veces que, no sé, dicho académicamente, que les tiren una onda. Después sí, hay líneas de trabajo. La Universidad de Río Negro tiene lo que llamamos programa de trabajo social, que es, digamos, una instancia que tienen que tener todos los chicos, chicos y chicas antes de recibirse, y la gran mayoría son con municipalidades. El año pasado fueron todas con municipalidades, y el anteaño con la Secretaría de Seguridad de Neuquén. Pero después muchas veces sí, o sea, prima la lógica de la foto. Algunos de esos programas de trabajo social se cayó porque no llegábamos. O sea, el apartado administrativo iba más tardío que la foto que se quería sacar X funcionario y se mancó. Pero después hay bastante intento, pero de nuevo, ¿no? En una escala bastante capilar, digamos, lo que decía de consejos asesores y demás, va más lentix, ¿no? Y bueno, debería acelerar un poco. Yo creo que este tipo de acontecimientos que son de alguna manera tan tremendos y son medio parteaguas, a veces pueden poner un poco por lo menos en agenda. Qué sé yo, no sé, fuimos 62 personas en un momento de la charla, Sí. un sábado a las 8:30, no sé, hablando de urbanismo, ponele, ¿no? No es lo más... Germán está con el contador de ganado. Pero sí, efectivamente, faltaría instancias más formales. La Universidad de Comahue tuvo un vínculo con la municipalidad, ¿no? Con idas y venidas, sobre todo hasta el cambio de Perdón, gestión. Sí, quería proponerte algo. Yo creo que también hay otras formas, como acá hay algunos de nosotros, y también está José Luis Guerra, o sea, la SAPLAT, es decir, la asociación, digamos, de planificadores que se formó el año pasado, el año que viene, no sé, está haciendo talleres. O sea, yo no creo que solamente la universidad, o sea, nosotros tenemos un rol, pero me parece que es importante que nosotros no, obvio. no digo que no a los gobiernos locales, pero me parece bueno también tener instancias colectivas, Sí, sí. interdisciplinarias, donde nosotros podamos de alguna manera cruzar las experiencias de los que están en el día a día, ¿no? De hacer la ciudad, en los municipios, los técnicos, darle, o sea, también participar de esto, dar lugar a estos espacios, porque me parece que tenemos miradas que pueden construir cosas, o sea, de una manera mucho más integral, ¿no? Incluso porque también hay disciplinas distintas que están participando en la asociación o en la sociedad, y eso está muy bueno, que no, es algo como bastante nuevo. El objetivo es ese, es generar un documento que ayude al ordenamiento territorial para nuestra zona. Así que creo que ese también es otro canal por ahí para Mariela que preguntaba. Sí. Sí, es como digo yo, es como una especie de guiso, que hay que seguir sumando cosas por ahora y darle visos de... Lo que sí para mí, yo pensaba en un proyecto de extensión en el informe, ¿no?
que tenía más que ver en este caso con la cuestión carcelaria, pero bueno, llegado al punto, interpelaba sobre lo mismo, que es esta vinculación entre universidad y espacios, ¿no?, de gobiernos, y la clave para mí es la continuidad. Yo creo que si hay algo que siempre ha herido de muerte, y algo del capítulo de Nico, del libro que podrán adquirir en la puerta de este Zoom, digamos, cuando bajen y salgan y se lo bajen, un poco lo dice, ¿no? A veces hay momentos, hay emergentes, hay inquietudes, gente que se junta, qué sé yo, todas las pilas, y después, 6, 7 meses, eso tiene como un reflujo, ¿no? Y ahí funciona esa cosa más invisible, como lo que decía Jorge, o lo que en general viene trabajando Joaquín, que son los desarrolladores, que tienen como una ciencia a prueba de bala, porque la levantan en pala, y por supuesto que el capital en eso ha tenido siempre una capacidad de, ¿no?, de transformar. Nosotros a veces, bueno, vamos medio siguiendo detrás y nos cuesta, y estos foros o estos espacios nos cuesta intervincularnos, y esto también lo que dice Adriana, pero bueno, de nuevo, ¿no? Eso, más esto otro, y tenemos que cerrar los informes de Sigeva y La Mar en Coche, y entonces, bueno, para mí la clave es la cuestión de la continuidad, y eso es muy, muy importante. Continuidad, esta cosa, ¿no? Bueno, tal cuestión la hacemos, este proyecto de extensión continúa, y continúa con este objetivo, y así, ¿no? Y no cejar, porque si no se hace difícil, y es verdad que después se repite, y uno se siente a veces medio que no tuvo tanto sentido, ¿no? Digo, este libro surgió de reunirnos una vez por mes, y que la gente venía, hablaba, y vamos a seguir haciendo, y vinieron de todos lados, incluso muchos de los que están hoy acá, ¿no? Yo lo que veo, aportando a lo que acaba de decir Fernando y a lo que acaba de decir Adriana, es que los gobiernos locales son muy permeables a todas estas iniciativas, si se quiere, tácticas, a todas estas iniciativas que son epidérmicas. Son muy abiertos, nos abren las puertas, podemos trabajar en conjunto, pero es mucho más complejo ir hacia una reforma más radical. Cuando se toca la renta urbana, ahí la colaboración desaparece. Y yo creo que si queremos transformar la realidad de nuestras ciudades, necesariamente vamos a tener que trabajar sobre las rentas que genera el Estado con su acción. Algunos hablan de plusvalía, nosotros en el equipo tenemos una larga discusión sobre si son plusvalías o sobre renta, pero en cualquier caso son ganancias que genera el Estado y que son absorbidas por los privados, y que tienen efectos muy importantes en nuestras ciudades. Entonces, a mí me pasa eso con el diálogo con los gobiernos locales. Para lo epidérmico y para el urbanismo táctico, apertura total. Cuando se habla de capturar sobre renta, ahí ya se tocan intereses y es muy complicado seguir avanzando. Por eso me parece muy importante que podamos instalar en la agenda pública el derecho a la ciudad, que es un derecho de derechos, y que necesariamente construir ese derecho va a afectar intereses. No hay duda de eso, pero el resultado son estas utopías del siglo XXI, este mundo post-pandemia de ciudades cercanas y mixtas en términos sociales. Tal cual. Yo lo que creo, en Neuquén funciona en el Consejo Deliberante, el CAECIP, que es un consejo asesor. La gestión anterior, y por 20 años que estuvo en la misma administración, de la cual yo en algún momento formé parte, no le daba mucha importancia, si bien se juntaban, pero ahora, por ejemplo, que recién decía, creo que Mariela, lo que había escuchado de la urbanización en la meseta, yo también lo escuché, son 850 lotes, 870 lotes con servicio, y está el foro de la meseta, que es parte del CAECIP. O sea que hay intenciones de que exista esa mesa de diálogo, y este trabajo puede formar parte. Yo creo que tiene que ser de manera asesor, ¿no? Que a ellos les interese, y que cada uno en su bloque pueda ir a dar una charla. Habría que intentarlo y ver en las otras localidades que involucra el trabajo y las que no están en este trabajo porque están, qué sé yo, imagínense el desarrollo de Añelo, que de un día para el otro les llegó el mundo. Entonces, ir pensando desde este trabajo esa ciudad que nos merecemos. Y bueno, me parece que por ahí también venía esta nueva administración, cuando
pretendía la administración en campaña, hablaban de eso. No perdamos de vista que el intendente era el ministro de gobierno, y él empezó con el tema de la U9 también a dar su pensamiento, y es un desarrollo que hay que hacer en plena ciudad, con 9 hectáreas, que, bueno, hay que apuntar a que no se haga. Creo que hasta acá el negocio inmobiliario no sería, aportaría más a un beneficio para todos. Y tenemos que ir por ese camino, a mí me parece que es por ahí. Pero bueno, en Neuquén sí existe un sitio que es desde el Consejo Deliberante, y la universidad tiene uno de sus representantes. Ahí, Atilio está en el Consejo, y creo que también por ahí podría ser la puerta para que nos siente en la mesa del CAECIP. Graciela quería comentar algo, Sí, y ya iríamos redondeando la velada sí. sumera. Siempre tan Sí, correcto, Nico. Simplemente decir 2 cosas. Bueno, felicitar a los autores, a todos los que acompañan al grupo de trabajo y a todas las que acompañan el grupo de trabajo por el estudio, por la búsqueda de información, por el pensar, cruzar ideas, cruzar disciplinas, coordinar. Bueno, coordinaron Joaquín, Fernando, Nico, alguno que Germán seguramente. Lo importante en formación de recursos humanos, que estos proyectos que convergen en esta obra significan en lo institucional y en la producción y en la carrera de cada uno. Quisiera poner un concepto que me parece que en esto de combinar la ciudad de cercanía con 2 cuestiones. Por un lado, las cuestiones funcionales de las ciudades, que nos llevan a pensar que elementos de complejidad, como ustedes dijeron, una masa crítica de la ciencia, etcétera, los estudiosos en términos de salud, etcétera, pero hay una complejidad de funciones que obviamente llevan a los procesos de descentralización en las ciudades, porque no se, por la cuestión de escala y porque no se pueden replicar en todas las urbanizaciones menores o cercanas que se pueden ir generando. O sea que la metropolización es un proceso bastante irreversible en algún sentido. Lo que habría que pensar que esa metropolización sea lo más ordenada posible, con una división del trabajo razonable, de las actividades, que permita una movilidad también más o menos ordenada en el desplazamiento de los grupos humanos para evitar atolladeros, problemas de complejidad de tráfico, de uso del tiempo, que es algo que todos venimos observando en los procesos de metropolización, ¿verdad? Y que ahora se agravan con esto de que la densificación termina cruzándose con el tema de la enfermedad. Es un poco irreversible que la complejidad no lleve a la metropolización, sobre todo en algunos servicios más calificados, como pueden ser de salud, o los de educación superior, o algunos otros de abastecimiento, etcétera, o de administración. Eso era una de las cuestiones. Y la otra, que tiene que ver con la última parte, los aportes de Carlos, los aportes de los que están pensando en la propuesta de política, lo mismo que señaló Adriana, o vos mismo, Mariela, esa preocupación por transferir el conocimiento generado para que sea apropiado y más allá de la urbanización táctica o de la otra expresión que era, bueno, no recuerdo ahora, lo tomé nota porque me pareció muy agradable, decir, bueno, sí, aprendemos, intercambiamos ideas, pero cuando llega el momento de decidir, la renta urbana está por encima, ¿no? Porque hay propietarios atrás. Señalar esto, en estos procesos de la formulación de política post-pandemia, el tema de la urbanización de barrios que están carentes de regularización de tierras, de dotación de servicios básicos, se impone como prioridad. De prioridad de vida o muerte ya a esta altura, porque esta pandemia nos está enseñando que esa desigualdad que está en la obra y que está en la preocupación de IPEX y la del libro y muchos de nosotros,
se va agravando con esta cuestión sanitaria. Pero una cosa que es fundamental, que además de los estudiosos y de los políticos, estén los protagonistas que viven en esos lugares, porque hoy están poniendo el cuerpo ante la tensión de la pandemia, de sus comedores, de sus merenderos, dando consejos, tratando de cooperar a que la gente obedezca las normas mínimas sanitarias, y que la salida de esto va a requerir que esos referentes de movimientos sociales sean incorporados. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que ustedes tienen la sensibilidad para estudiar estas problemáticas con toda honestidad y compromiso, y creo que hay que instalar en los estudios y en las instituciones de que estos referentes comunitarios, que hoy el Estado, hay proyectos para que les reconozca una renta mínima, para reconocer el esfuerzo y el riesgo que están corriendo, el esfuerzo que ponen y el riesgo que corren por el otro, por la otra, por la vida, estén presentes en un rompecabezas 2. O en un libro 2 de estos, la continuidad. Lo que Joaquín expuso en la introducción debe ser la parte del hilo que enganche la transición con rompecabezas 2. Uh-huh. Y en él tienen que estar presentes estos actores, porque nosotros no les enseñamos, aprendemos de ellos. Uh-huh. Y el relevamiento de tantos documentos y tantas experiencias que se están produciendo, y mi nuevo lugar me está obligando a tomar contacto necesario con eso, me dice que debemos incorporarlos como actores necesarios para pensar ese futuro que bien planteaba Joaquín, y sé que todos ustedes, respecto a la proyección de nuestras ciudades de aquí para adelante. Y dejo ahí, porque sé que ustedes tienen estas preocupaciones, los de salud, los de urbanismo, los de, digamos, antropología, los de sociología, o sea, sumar a la problemática de la movilidad, del abastecimiento, de la cuestión habitacional, la cuestión de la participación desde las bases, encontrando fórmulas que ayuden a que eso sea viable. Nada más que eso. Gracias. Y agradecer a todos ustedes por hacer esto y por el entusiasmo de seguir haciéndolo, y que las instituciones se comprometan a acompañarlo. Y a las dos universidades también mi felicitación, por supuesto, y a IPEX. La idea que tenemos desde el instituto es justamente hacer conversatorios donde crucemos conocimientos académicos con conocimientos desde el territorio. Nos sacaste la palabra de la boca, Graciela. Hace 10 días hablamos de eso con... Sí, sí. Es como que nos diste pie para anunciar esto. Con Vero estamos pensando en un ciclo de conversaciones que incluyan a referentes del territorio, para hacer finalmente esto de las ecologías de saberes, ¿no? Sí, es la única vía para construir conocimiento denso sobre lo social. Sí, ¿Vero? Con el compromiso de pensar esto que tan claramente expresaste, Graciela, que es el compromiso territorializado de las investigaciones que realizamos, ¿no? Entonces, nos debemos permanentemente como ese desafío y la interpelación de los propios procesos y de los actores sociales para pensarnos en la producción de conocimiento en la ciencia pública y desde las universidades públicas, ¿no? En eso claramente nos sentimos como en la obligación de hacerlo, por eso en este ciclo también pensamos con Joaquín la prioridad de convocar a colegas que estén haciendo y se preocupan desde los territorios, sin que todo caiga siempre en la referencia porteño-centrada, ¿no? Y pensarnos desde las provincias y las regiones lo que acontece. Sí, sí. Esa es la apuesta, eso es lo que viene. Así que agenden por ahí. Bueno, algo ¿Nico? Parecido quieren hacer en Madrid.
Bien, fantástico. Lo vi por ahí a Sebastián Godoy de Rosario. Con ellos estamos pensando esta agenda de trabajo. No, yo creo que, bueno, agradecer a la participación de todos y todas. Me parece que estas cuestiones que son tan relevantes y que nos permean en nuestra cotidianidad, la única manera me parece que es el desafío, me parece que ya un poco más quizás tímido, es comenzar a instalarlas en la agenda pública. Es algo que nos atraviesa a todos los sectores sociales y se plantea como una necesidad perentoria. Así que, nada, muy contentos por generar estos espacios de debate que consideramos tanto desde las universidades, como en nuestro caso de un organismo público como el Ministerio de las Culturas, habilitar y propiciar que se generen estas instancias de discusión e intercambio de ideas. Así que bueno, nuevamente agradecido a todos y todas por su participación. No sé si alguien se quedó con las ganas de plantear algo, que no sé qué, nada, que tienen la posibilidad de hacerlo. El micrófono. Yo quería decir algo. Bueno, mi nombre es Vanessa. Sí, yo estoy escuchando todo. Bueno, los conozco a Joaquín, porque fue profe mío, igual que a Fernando. Cursé una materia con ellos, con Vero también. Y bueno, no, estuve escuchando todo. Yo, bueno, estudio en la universidad y me quedé pensando en todo lo que más o menos estuvieron planteando. Y sí, por ejemplo, yo soy de Plotier y hubo un cambio en todo lo que vendría a ser en la parte urbanística, ¿no? Lo que yo en el tiempo que vivo acá éramos toda chacra, todo, y realmente fue de un momento a otro como que se empezó a urbanizar todo. La gente de la chacra empezó a vender y empezó a ver lotes, y cuando menos lo pensabas, tenías casas por todos lados. Y también está de marcar, ¿no?, la desigualdad en el sentido de si era un barrio privado, tenía más cantidad de luces, las cloacas enseguida, y gas, luz, todo, ¿no? Todos los servicios. Y yo veo cómo eso pasa en las partes de los privados, ¿no? En los lotes privados, y la desigualdad que hay con, por ejemplo, los lotes sociales cerca de la Barda, acá en Plotier, que a veces tienen que reclamar porque no tiene luz o porque no les llegaba el gas. Cómo hay esa desigualdad en cada uno de esos barrios, es impresionante. Por ejemplo, donde yo vivo, hoy inundado, cuando llovió se inundó todo, y en el centro directamente había poca agua, y vos decís, todos viniendo con camiones a sacar el agua, porque está tan marcada esa desigualdad, y llamás a los servicios, o sea, defensa civil, y es como que te cuelgan el teléfono, bueno, ya vamos a ir. Y creo que en esta pandemia lo que se llevó es notar mucho más la desigualdad, no solamente con eso, a nivel educativo, también esto, ¿no?, de la gente que en ciertos sectores se puede comunicar vía estas plataformas, los que no pueden. Y ahí es donde empieza a notarse, ¿no?, esto que hablaban de los comedores, cómo los barrios estos que son más excluidos, ¿no? Se nota esta unión de los vecinos, de hacer estos comedores, de ayudarse unos con otros, y cómo los otros barrios, la desorganización, ¿no? El protestar por el vecino de al lado, no me importa lo que pasa al lado. Yo lo estoy notando, ¿no es cierto?, esto, uno lo va notando, ¿no? Me muero por leer el libro, lo voy a leer, pero es como que se va, sí. Inclusive, me olvidé de decir, a Nico también lo conozco, porque yo cursé con él en historia hace como 15 años atrás, un grosso Nico. Así que la verdad que, qué sé yo, no sé, es un aporte que quiero hacer yo como alumna. Son todos profes, es como que me quedé como impactada, y dije, wow, qué impresionante todos. Y bueno, quería aportar eso nada más. Gracias, Vanessa. Yo lo
que te quería decir, quería aportar, que me había quedado en la charla anterior, y más por la presencia de Graciela, es que yo no creo que esto es un problema de los gobiernos locales. Yo creo que este es un problema del enfrentamiento, digamos, a multinivel. Y hace unos años, para los que conocen a Eduardo Rece, estuvimos a punto de tener una ley de ordenamiento territorial a nivel Argentina, sin embargo se quedó en la puerta de la Casa Rosada. Y esto quiere decir que tenemos que tener muy claro que más allá de los gobiernos y del color político de los gobiernos, hay ciertos grupos importantes que hacen lobby ante este tipo, digamos, de instrumentos que nos ayudarían a las provincias y obviamente también a las localidades, porque no se soluciona, o sea, yo creo que se solucionan cosas de distinta característica según la escala, pero nosotros, si lo que le falta a la Argentina es una ley que de alguna manera, un instrumento normativo que de alguna manera le ponga freno a situaciones a las que en todos los casos estamos llegando el día después. Las mejores tierras productivas las hemos perdido en Centenario, en Frontier, o sea, sí, es una historia que ya fue. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros? Y por eso yo decía lo de Zaplat, porque necesitamos tener una acción mucho más proactiva, porque pasan los años y la ley de ordenamiento solamente la tienen 2 provincias. Entonces la pregunta es, tenemos que entender, o sea, me parece que hay que hacer lobby también para el tipo de cosas que todos queremos, ¿no es cierto? Es decir, que el acceso a la tierra, que los grupos puedan tener algún nivel de límite. Quería dejar de decir eso más que nada para los alumnos. No es un problema solamente de los gobiernos locales. Por favor, necesitamos actuar a multinivel. Eso, nada más que eso. Bueno. Nico. Bueno, nuevamente, vamos cerrando. No sé, Joaquín, Fernando, no sé si quieren dar sus palabras finales. No, agradecer. Muchas gracias y de nuevo, ¿no? Sábado, casi las 9 de la noche, estamos con esto, es impresionante. A mí siempre Derecho a la ciudad, ordenamiento territorial, desigualdades. Una buena manera de terminar el día. Bueno. Araceli, un beso, que hace mucho que no te veo. Araceli y Lina también, del proyecto de investigación, que no la saludamos. Sí, claro, mucha gente. Ahí. Pasamos lista, Fer. Están todos. Roberto, Marité, Emilia, Laura, bueno, chicos, gracias a todos. Todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias.